Ah, Hoy quiero hablarles de algo que todos experimentamos, todos vivimos constantemente, pero que pocas veces realmente entendemos. Hay pecados que cometemos con toda la intención, con toda la alevosía, con toda la ventaja, pero hay otros pecados, quizá los más peligrosos, que son los que de hecho cometemos sin darnos cuenta. El pecado que no vemos venir, el pecado que hacemos por descuido, el pecado que cometemos sin medir consecuencias, sin pensar, sin imaginar tal vez qué es lo que va a suceder después. Y ese pecado es el pecado que después nos pesa, nos persigue, nos duele, que tal vez no nos deja incluso ni dormir a gusto. Y ese pecado es el que nos hace decir, ¿qué hice? ¿Cómo es que dije eso? ¿Por qué actué así? ¿Cómo no me di cuenta del daño que iba a causar? Es el tipo de pecado que nos hace pensar en el hubiera, ¿no? Si no hubiera hecho eso, si no hubiera dicho aquello, si tan solo hubiera pensado antes de actuar, si tan solo hubiera sabido qué pasaría. Y ese pecado tiene un nombre en la Biblia. Los que han estado haciendo el reto de lectura, de leer la Biblia en un año, y han estado escuchando algunas de las respuestas a algunas de las preguntas que han estado haciendo, ya en uno de los podcasts de hecho hablé de esto, y en la palabra hebrea que se utiliza para describir esto que estoy diciendo es la palabra hatat. Son pecados descuidados, pecados que no son premeditados, pero que las consecuencias son devastadoras. Y hoy quiero mostrarles algo que tal vez puede cambiar un poquito su manera de ver la Biblia, de ver el pecado, de ver la cruz, de ver la salvación. Cuando comenzamos a hablar del primer pecado moral, nuestra tendencia es inmediatamente pensar en Adán y Eva, ¿no? El árbol del conocimiento del bien y del mal. Ellos agarraron del fruto, se lo comieron y ahí está, ¿no? Pero déjenme decirles una cosa. Si leen el capítulo 3 de Génesis nuevamente, que es donde ellos agarran el fruto, con lo que les voy a decir en mente se van a dar cuenta de que no se usa la palabra pecado cuando se describe su acción. Y es algo interesante porque hablamos mucho de el primer pecado en la Biblia, pero en todo ese capítulo ni siquiera se les menciona como un pecado. Aunque obviamente estamos viendo que hay un gran fallo. El primer pecado moral de la humanidad no fue el de Adán y Eva, fue el de Caín. Y ese pecado es el espejo donde vemos quiénes somos nosotros. Y más aún en esa historia también vemos el espejo donde vemos quién es Dios. Jesús es en un sentido como Abel, que matamos sin saber qué era lo que hacíamos. Y su resurrección es la única razón por la que pues, nosotros no cargamos con un peso tan insoportable. Entonces, en este sermón, digamos que vamos a hacer un pequeño viaje, comenzando ahí en el Edén, hacia el campo donde Caín mató a Abel, hacia el campo del Calvario, hacia el Calvario y la resurrección, y de la resurrección hacia nuestra transformación de violentos hacedores de paz. Entonces vamos primero al jardín del Edén, con el pecado que todavía no es mencionado como pecado. Aunque pensemos en la desobediencia de Adán y Eva como un pecado moral, Adán y Eva antes de comer el árbol, ellos no conocían el bien y el mal, no tenían una capacidad moral desarrollada. Digamos que es en un sentido como los niños. Uno les puede dar instrucciones a los niños de no hagas esto, no hagas aquello, pero no es como que tienen esa conciencia de decir, pues sí, lo voy a hacer nada más porque dijo que no. ¿Desobedecieron a Adán y Eva? Sí, pero no estaban actuando con una malicia moral. Y es lo que el autor Moisés nos está tratando de indicar. Ahí empezó el problema, pero no es el problema más grande que hay registrado en la Biblia. ¿Estuvo mal lo que hicieron Adán y Eva? Sí, no estamos diciendo que no. Solo que a veces lo clasificamos como algo que no es. Entonces, por ejemplo, si yo le digo a Axton que no agarre la escoba y la agarra, ¿desobedeció? Pues sí, pero ¿es un pecado moral? Pues no necesariamente saber al infierno por agarrar la escoba, ¿no? Entonces, nada más es cuestión de clasificar bien las cosas. Y entonces, algo que es clave para entender lo que digo con respecto a Adán y Eva es que si notan en la historia, no hay un remordimiento, no hay una confesión por su acción, no hay un daño interpersonal, no hay una muerte inmediata causada por ellos. Y de hecho no aparece esa palabra hebrea hatat, que se traduce como pecado. Cuando separamos la historia de Génesis 3, lo de Adán y Eva y el árbol,
de la historia de Génesis 4, que es lo que acabamos de leer de Caín y Abel, es donde nos perdemos de algo muy importante, porque estas dos historias están conectadas. En Génesis 3, la historia de Adán y Eva y la serpiente y el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, es el lugar donde nace el potencial del pecado, pero no es su realización plena. ¿Qué sería un ejemplo de potencial, pero no realización, para que entendamos este punto? Si yo, por ejemplo, enciendo un cerillo, pero aún no hay un incendio, ahí está un potencial para un incendio, pero no hay un incendio todavía. Si yo lo aviento tal vez a unas hierbas ahí secas, pues ya ese potencial ya lo estoy realizando. Entonces, está el potencial de que se convierta en un incendio, pero todavía no lo es. Y lo mismo sucede con la historia de Adán y Eva y Caín y Abel. Si separamos las historias no nos vamos a dar cuenta de eso, pero si las mantenemos juntas, es donde nos damos cuenta que lo que Adán y Eva están haciendo es prender el cerillo. Por eso es malo lo que están haciendo. Están prendiendo el cerillo, pero el otro es el incendio. El otro ya es el problema grave. El Edén es el prólogo y el pecado real, pues es lo que está cometiendo Caín. Pero para darnos cuenta de eso debemos entender que la Biblia nos está contando varias narrativas que están conectadas, no son historias aisladas. En otras palabras, la Biblia no pone la historia de Caín y Abel después del Edén nada más por casualidad. No es como de, pues al otro día pasó esto. Casualidad, ¿no? No es la idea es que hay una continuación natural. Esto sucedió y eso se desencadenó en este otro problema. Dios les dijo, el día que ustedes coman de esto, le están dando entrada ¿a qué cosa? A la muerte. ¿Y qué es lo que sucede en el capítulo que sigue? Precisamente eso. Un hermano mata al otro. Entonces es la continuación natural. Y quiero que vean cómo están conectadas las dos historias porque hay paralelos que son muy, muy profundos aquí. Por ejemplo, en ambas historias Dios pregunta, ¿dónde? A Adán le preguntaba, ¿dónde estás? Y a Caín le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Ahí está el dónde. No es como que Dios no sepa, pero está dando una oportunidad de, a ver, ¿qué hiciste? Los que somos papás entendemos esa pregunta bien, ¿no? Ya sabemos que hicieron algo. Y cuando preguntamos no es porque somos ignorantes, queremos que ellos se den cuenta de qué fue el daño que hicieron. Otro paralelo que vemos es que en el Edén Dios busca al hombre, Dios busca a Adán y Eva. Y en el campo Dios está buscando al hermano. ¿Dónde está Abel? En ambas historias los personajes sienten miedo. Adán tiene miedo y se esconde de Dios. Cuando Dios le pregunta, y no, es que tuve miedo y me escondí. Y Caín tiene miedo de que lo vayan a matar igual que él mató a su hermano y le dice a Dios, no, pues es que yo me escondí de tu presencia porque pues, no quiero que me maten. En ambas historias la consecuencia está relacionada con la tierra. No sé si también se dieron cuenta de eso. A Adán se le dice que ahora la tierra le va a producir con mucho esfuerzo. Con dolor él va a tener que sacar de dónde comer. Aquí a Caín le dice que la tierra ya no le va a dar fruto. En ambas historias también los dos acaban exiliados. Adán es expulsado del Edén. Y luego nos dice aquí en la historia de Génesis 4 que Caín se vuelve un errante sin hogar. Y se va más allá hacia el oriente. Y hay varios de estos paralelos, pero hay una diferencia crucial entre ambas historias. Todo lo que en Adán es leve, en Caín es extremo. Todo lo que Adán hizo que es potencial, en Caín es la realización. Adán pierde un jardín, pero ¿qué perdió Caín? Un hermano y toda su familia y todo. Adán enfrentó una dificultad, pero Caín está enfrentando una esterilidad por completo, que la tierra ya no le va a producir nada. Adán desobedece al comer del fruto, pero Caín va y mata a alguien. De esta historia, como digo, Génesis 3 es el prólogo y Génesis 4 es el capítulo 1, como quien dice, si le ponemos como si fuera un libro. Pero aquí viene algo que es clave en todo esto, y es que Caín no sabía lo que hacía, por lo que su pecado es ese primer pecado por descuido. Aquí es donde tal vez pensamos, no, pues sí lo hizo como que con alevosía y ventaja, ¿no? Pues sí fue y le dio ahí, pues no nos dice con qué lo mató, pero le dio un garrotazo, le aventó una piedra, qué sé yo. Pero ¿a qué me refiero con que fue el primer pecado por descuido? Caín no sabía lo que era matar a alguien. Nadie se había muerto antes. Tal vez dijo, bueno, le pegué duro y al rato despierta, ¿no? Y ya no despertó. Nadie se había muerto antes. Él no entendía las consecuencias, no sabía lo que estaba a punto de destruir.
No sabía que un golpe podía borrar una vida. ¿Su pecado fue moralmente incorrecto? Sí. ¿Fue emocionalmente compulsivo e impulsivo? Pues sí. ¿Fue espiritualmente ciego? También. Y fue de consecuencias devastadoras. Porque perdió a su hermano, pero también perdió a toda su familia. Eso es lo que la Biblia nos está describiendo como pecado, como el hatat. El pecado por descuido que luego embosca al pecador. Por eso Dios le advierte, el pecado está a la puerta y te codicia. Esa última frase, te codicia, se puede traducir como su deseo es para ti. Y algunos interpretan a que esta frase se refiere a Abel, no al pecado. Es decir, que Abel estaba deseando reconciliarse con Caín y por eso va y lo busca en el campo. Entonces, la idea es que el pecado yace a la puerta de Caín. Su hermano está buscando reconciliarse con él, por lo que Caín usa esa vulnerabilidad para dañarlo. Y Dios le advierte sobre eso, que él está a punto de cruzar un límite cuyas consecuencias ni siquiera tiene idea de qué va a pasar. De que las consecuencias no es algo que él se puede ni siquiera imaginar. Pero Caín no escucha. Él actúa, golpea. Y solo después de ver la consecuencia de su acción es que él comprende lo que hizo. Por eso es que el versículo 13 dice, mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Ese es el peso del después. ¿Y ahora cómo lo cambio? Si no le hubiera dado un garrotazo, todavía estaría aquí. Esta historia es desafortunada, pero muestra un aspecto muy oscuro de la humanidad. Y sin embargo, pues es uno muy real. Es por eso que antes de juzgar a Caín, pues sí tenemos que voltear a vernos nosotros mismos al espejo. Porque ¿cuántas veces hemos herido a alguien sin querer? ¿O cuántas veces hemos dicho algo sin medirnos? ¿O hemos cruzado un límite sin pensar? ¿O cuántas veces hemos actuado sin imaginar el daño? Yo creo que todos hemos vivido eso. Antes del pecado, bueno, pues no es para tanto. Pero después del pecado, híjole, ¿qué hice? Ese es el hatat, ese es Caín, somos nosotros. Y aquí es donde viene la verdad más dura, porque el pecado por descuido no es la excepción, es la norma humana, es lo que hacemos todo el tiempo, es lo que hacemos constantemente, es lo que hacemos de diario. Cuando pecamos contra el prójimo, no vemos el daño, no vemos la historia del otro, no vemos su fragilidad, no vemos las consecuencias. Muchas veces ni siquiera pensamos que lo que hacemos va a ser un daño. No lo medimos, no lo anticipamos, no lo consideramos. En un sentido es como si viviéramos medio dormidos. Vivimos como Caín. Y después, ya cuando vemos el daño, decimos, pues ¿cómo no lo vi? ¿Cómo pude hacer eso? ¿Cómo no pensé en lo que iba a causar? Ese es el hatat, es el pecado por descuido, el pecado que embosca. Pero ¿saben qué es lo peor? Que este problema no se queda con Caín y Abel. Como dije, repetimos el mismo pecado nosotros día con día. Imitamos los pasos de Caín. Él fue responsable de matar a su hermano, pero la humanidad entera fue responsable de matar a Jesús. Otra vez el hatat, el pecado que hacemos sin medir las consecuencias. Pero es ahí donde entra la buena noticia. Es donde entra la revelación más profunda del Evangelio. Los apóstoles lo dicen con claridad que éramos ignorantes de lo que hicimos. Por ejemplo, Hechos 3, versículos 15 al 17 dicen esto. Y dieron muerte al autor de la vida, al que Dios resucitó entre los muertos, del cual nosotros somos testigos. Por la fe en su nombre, es el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este hombre a quien ven y conocen. La fe que viene por medio de Jesús le ha dado a esta perfecta sanidad en presencia de todos ustedes. Y ahora, hermanos, yo sé que obraron por ignorancia lo mismo que sus gobernantes. Noten cómo dice al autor de vida que ustedes mataron, pero al final dice, lo hicieron por ignorancia. Y Jesús lo confirma cuando Él está en la cruz. La famosa oración que Él hace en la cruz es, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. La humanidad no entendió quién era Jesús. Algunos todavía no lo entienden hasta la fecha. No midieron la consecuencia, no vieron la magnitud del acto y lo crucificaron, lo mataron. Exactamente, ahorita que venga mamá, dile a mamá está en el carro. Exactamente como Caín. Jesús es el Abel inocente, amado por el Padre, justo, vulnerable, acercándose a nosotros con amor y nosotros lo matamos. No por malicia pura, sino por ceguera espiritual. Por hatat, por ese pecado, por descuido.
La muerte de Jesús no fue un asesinato premeditado en el sentido espiritual, fue un acto de ignorancia, fue un acto de miedo, fue un acto de presión social, de incomprensión, de ceguera. Y como Caín, nosotros actuamos sin saber lo que hacíamos. Y si Jesús hubiera quedado muerto, nosotros cargaríamos con la culpa como Caín. Sería una carga muy grande para estar trayendo encima. Cargaríamos con la culpa de haber matado al hombre más justo, al hombre más inocente. No habría una reparación posible. No habría suficiente ofrenda o sacrificio por el Hatat. No habría forma de deshacer lo que hicimos. Seríamos un Caín para siempre. Errantes en este mundo, cargando con un castigo demasiado grande para soportarlo. Pero ahí es donde precisamente entra el perdón de Dios a través de la resurrección de Jesús. Dios pudo habernos fulminado si quería. Tenía toda la justificación de hacerlo. Pero ¿qué es lo que hace? Nos perdona y deshace el mal que hicimos. No nada más nos perdona y dice, bueno, ok, borrón y cuenta nueva. Deshace el mal. ¿Cuál fue el mal? Que lo matamos. ¿Cómo lo deshace? Lo resucita. Jesús no quedó muerto. Y dice, ay, bueno, pues los perdono, ¿no? Pero ahí se queda muerto Jesús. No, el perdón de Dios es tan grande que al resucitar Jesús borra la evidencia. Anula el crimen que cometimos, destruye la culpa, nos libera del peso insoportable del después. Si no hay evidencia del asesinato, si no hay cadáver, pues ¿de qué asesinato somos culpables? No hay crimen. Noten qué tan grande es la solución que Dios está dando. Si Él vive, no somos asesinos ya, no hay nada de lo que se nos pueda culpar. Somos perdonados por completo. Entonces la resurrección de Jesús no solo derrota la muerte, derrota nuestra culpa. Por así decirlo, Jesús es el Abel que vuelve del campo para abrazar al Caín que lo mató. Pero aquí es donde viene la clave de todo esto, porque aunque esta noticia pues es muy buena y es muy grande, la gente tiende a minimizarla, pues qué bueno que Jesús hizo eso y ya soy salvo por creerlo. Pero ser salvo no es solo ser perdonado, es dejar de vivir como Caín. La salvación es participar del perdón de Dios hacia otros, porque también otros nos van a fallar igual. No siempre la gente nos falla por malicia y nosotros tenemos que aprender a perdonar como Jesús lo hace. La salvación es despertar a la conciencia del otro, es vivir despierto para no herir descuidadamente a los demás. La salvación no implica irse al cielo, sino empezar a vivir diferente aquí y ahora. Casi siempre queremos ganarnos ya la meta final, pero sin hacer nada del esfuerzo. Es como querer ganar una carrera, pero nunca entrené. Ser salvos no es solo que Jesús nos limpia, sino que nos transforma. Y a veces es un proceso largo, pero eso es parte del aprendizaje. Jesús nos enseña a ver al otro, a medir nuestras palabras, a anticipar el daño, a amar con intención, incluso al enemigo, y nos enseña a actuar con sabiduría. La salvación incluye una conciencia moral restaurada, es vivir como Jesús y dejar de vivir como Caín. Y esa es la aplicación de todo esto. Debemos dejar de ser Caín y aprender a ser Jesús. Porque cuando pecamos contra el prójimo, no vemos el daño, no vemos la historia del otro, no vemos su fragilidad, no vemos las consecuencias, pero Jesús nos despierta, nos llama a vivir atentos, nos llama a vivir presentes, a vivir conscientes, a ser responsables, a ser amorosos, a vivir como Él vivió, midiendo cada palabra, cuidando cada gesto, amando con intención, actuando con sabiduría. La salvación es esto, ser liberados del Caín que fuimos para convertirnos en el Jesús que estamos llamados a reflejar. Caín mató a Abel y no hubo vuelta atrás. Nosotros matamos a Jesús y Jesús volvió para perdonarnos. Caín cargó un peso insoportable y nosotros fuimos liberados del peso por la resurrección. Caín vivió dormido, Jesús nos despierta. Caín destruyó sin querer, Jesús restaura queriendo. Caín actuó sin medir, Jesús nos enseña a medir. Caín vivió en el antes del pecado por descuido y Jesús nos invita a vivir en el antes de la compasión consciente. La gracia de Dios no solo nos perdona, nos despierta, nos transforma, nos hace nuevos. Nos llama a vivir de forma que restauremos y no que destruyamos. Entonces, la invitación de hoy precisamente es esta, que dejemos de vivir como Caín, que actuemos conscientemente, que estemos despiertos, o como la Biblia nos dice muchas veces, que estemos velando.
que miremos al otro, que midamos nuestras palabras, que actuemos amando con intención, porque el Abel que nosotros matamos resucitó para abrazarnos.